Este episodio del Tao Explicado es un idea original de Migala, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Mira, la verdad es solo una. La verdad es solo una, pero los sabios la llaman por muchos nombres. Ciencia, historia, literatura, arte, poesía, todas caben dentro del Tao. ¿Qué es el Tao? Pues el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Pero aquí te lo explicamos. Esto es el Tao Explicado. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Entonces, ¿para qué hablar de él? Bueno, una copa llena no sirve de mucho, hasta que la vacías. El primer paso para entender al mundo es vaciarnos de lo que creemos saber. En este capítulo hablaremos de percepción, neurociencia, lenguaje, física cuántica, belleza, filosofía y las muchas razones por las cuales tú no existes. Entender que no podemos saber, y solo entonces comenzaremos a entender. El Tao Te Ching es un poema. No sería correcto interrumpirlo a cada verso, así que hagamos esto. Primero lo voy a leer completo y luego vamos a la interpretación verso por verso, ¿te late? Hoy toca leer el capítulo primero, y dice: El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del cielo y de la tierra. Con nombre es el principio de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia. Desde el ser observamos su apariencia. Esencia y apariencia tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Ahora sí, ¿qué significa? Comienza con un par de frases crípticas que parecen no significar nada. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Entonces, ¿para qué hablar de él? El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Suena como a una frase mamadora de la indescifrable sabiduría oriental. Pero esta frase condensa un desarrollo ontológico que acá en Occidente nos tomó 500 años descifrar. No es una cosa obvia. ¿A qué me refiero con ontología? Es muy sencillo. La ontología es la rama de la metafísica que estudia el ser y sus propiedades. O sea, qué hay, qué existe. Y si yo ahorita te pregunto qué existe, pues me vas a decir que todo. Existen muchísimas cosas. Existen los perros, las calles, las casas, los barcos, el dinero, la meritocracia, Dios y el Estado de Nuevo León. Eso es al menos lo que nos dicen nuestros sentidos. Pero el ser humano siempre ha tenido una relación de desconfianza con sus propios sentidos. Desde hace muchos años sospechamos que el mundo que vemos y tocamos es una ilusión. Por ejemplo, Sócrates explicaba esto con la metáfora de la caverna. Tú la conoces. Todos somos prisioneros en una caverna donde se proyectan unas sombras y la gente confunde estas sombras con la realidad. Si quieres realmente ver el mundo por lo que realmente es, entonces debes salirte de la caverna. Pero luego al ver el mundo real su luz te ciega y cuando bajas, ciego y loco para explicarle a los demás que el mundo es una ilusión, pues te toman por loco y no te hacen caso. Pero según Sócrates, sí se puede conocer la realidad. Solo tienes que salirte de la caverna. ¡Qué optimista! Tales de Mileto, al que algunos califican como el primer naturalista, habrá observado cómo el agua da vida a las plantas y cómo los animales nos morimos sin ella, y al habitar en una de las muchas islas de Grecia, rodeado por el vasto mar, llegó a la conclusión de que todos los objetos son formas distintas que toma el agua. Cuando veía los objetos que componen a la vida cotidiana, Tales de Mileto veía agua animada por distintas fuerzas, y por eso dijo que todo está lleno de dioses. Otro filósofo griego, Demócrito, también observó el mundo y vio que la entropía transformaba montañas en rocas y esas rocas en grava y la grava en tierra de la que nace la vida, y debió haber pensado, esto no puede seguir para siempre, debe haber un límite. Y decidió que el límite era el átomo, del sufijo griego a, que significa no, y la palabra tomon, que significa corte. Demócrito sostenía que la realidad estaba compuesta de infinitas partículas indivisibles a las que llamaba átomos. No estaba tan perdido. Sin embargo, el azar y la historia quisieron que fuera la filosofía de Aristóteles la que eligieron los europeos para explicarse el mundo. Y Aristóteles tenía una visión teológica del mundo. El agua y la tierra tendían a bajar y el aire y el fuego tendían a subir porque esa era su razón de ser. Ese era su propósito. Esa era la ontología medieval, antes del Renacimiento. Un mundo de perros, casas, estrellas, agua, pero también alma, Dios, propósito, vida. Pero llegó Isaac Newton, y parado sobre los hombros de siglos de diálogos entre magos, teólogos, matemáticos y alquimistas, llegó a su teoría del movimiento.
Se dice de Newton que fue el primer pensador moderno, pero en realidad se siente más como el último pensador medieval. Cuando consideras que pasó la segunda mitad de su vida leyendo la Biblia, buscando en sus páginas una numerología oculta. Pero el primero que realmente entendió en sus huesos la física de Newton fue Pierre-Simon Laplace, cuando escribió su libro, fíjate su título, la arrogancia. Su libro se llamaba Exposición del Sistema Mundo. Ni siquiera una metáfora, Simón va a lo que va. Él dice, ahora sí, les voy a explicar de qué se trata el mundo. Pierre-Simon Laplace era contemporáneo de Napoleón, que era otro megalómano, y aunque era más ateo que los Borgia, sí le preguntó, oye, a ver, ¿por qué no incluiste a Dios en tu libro? Y Pierre-Simon le respondió, no hace falta. Pero aún nos quedaba el misterio de la vida, como evidencia de que Dios existe. ¿Quién, sino Dios, pudo darle forma a todos estos seres vivos y soplar el aliento de vida en sus cuerpos? Bueno, un muchacho sin qué hacer llamado Charles Darwin estaba en un viaje de autodescubrimiento en las Islas Galápagos cuando se dio cuenta de que cada animal que observaba estaba bien adaptado a su entorno. Y ahí describió una teoría a la que Daniel Dennett le llamaba el ácido universal, que disuelve todas las teorías y deja a su paso una visión transformada del mundo, la selección natural. Sospecho que en el capítulo 8 vamos a poder hablar más a fondo acerca de este algoritmo, de este diálogo entre la vida y la realidad que le dio forma a todos los seres en el planeta. Así que nos quedamos sin Dios y sin vida. Pero el mundo aún estaba lleno de sustancias, formas, objetos, materia. Pero llegó John Dalton y con sus experimentos probó las intuiciones de Demócrito, que las 1000 formas y colores del universo están conformados por entidades uniformes a las que, como homenaje a los griegos, les llamó átomos. Luego James Clerk Maxwell observó fenómenos tan distintos como el rayo, la luz, la radiación, los rayos X, la electricidad y las ondas de radio y dijo, todo eso no son más que distintas frecuencias del espectro electromagnético. Pero su teoría tenía hoyos, y al estudiar estos hoyos, Albert Einstein llegó a la conclusión de que no, tiempo y espacio son una sola cosa, a la que llamaremos tiempacio, y materia y energía pues son la misma cosa, matergia. No había ya en nuestra pequeñita ontología más que matergia surcando el tiempacio. Pero la teoría de Einstein tenía hoyos, y estudiando esos hoyos, los físicos de partículas llegaron a la conclusión de que no, esta larga tabla periódica de los elementos es muy larga. Todos estos elementos no son más que distintas configuraciones de solo 3 componentes que le dan forma al átomo, protones, electrones y neutrones. Pero ya que estaban estudiando el comportamiento de estas partículas elementales, los físicos cuánticos descubrieron un misterio, y es que las partículas se comportaban distintos si las observabas o no las observabas. Descubrieron que todas estas partículas elementales no eran más que excitaciones dentro de un campo cuántico que se extiende por todo el universo, con distintas probabilidades de colapsar en una configuración específica y que estas probabilidades pueden ser expresadas como una función de onda. Hay una función de onda para cada sistema físico, desde los más pequeños como el átomo hasta los más grandes como el universo, pero como no hay un sistema físico aislado, separado del todo, el universo entero puede ser expresado como una función de onda. Este es nuestro modelo más reciente de la realidad. Esta es nuestra ontología actual. Quizá no podamos nombrar al Tao, pero sí hemos trabajado duro en describirlo de formas cada vez más precisas y que nos permitan hacer cada vez más predicciones de la realidad. Sin este modelo del mundo, sería imposible la compleja tecnología que le da forma a nuestra sociedad. Pero si yo te presento con la función de onda y te digo, ¡tará! El cosmos. Pues tú me vas a decir que no. La función de onda es una ecuación y el cosmos claramente no es una ecuación. La vida es más como una experiencia. Ese es el nombre que le podemos dar, pero la verdad solo se conoce en silencio. Para comunicarla, debes mutilar tu experiencia, cortarle las partes que no le sirven para encapsular en una palabra, en una frase o en una historia aquellas partes de la realidad consciente que quieres comunicarle a alguien más. Por eso toda la gente lista sabe que no sabe nada, y por eso cada vez que hablamos del cosmos estamos haciendo poesía. En la ontología fundamental del universo, lo único que existe es la función de onda. Todo lo demás es metáfora. De la función de onda emerge el modelo estándar, del que emerge la física. Millones de interacciones físicas en el universo nos dieron las estrellas, en cuyos vientres se cocinaron los elementos que al estallar en nebulosas crearon los planetas, donde de las millones de interacciones físicas emerge la química. De las miles de millones de interacciones químicas en este planeta emergió la biología, y de las miles de millones de interacciones entre especies, razas, familias, presas y depredadores arrojados a través de miles de millones de años de selección natural, hasta que de todos esos eros y tánatos emergió nuestra especie. Un mono pelón que sin embargo dependía tanto de su tribu para sobrevivir que desarrolló algo bien parecido a la telepatía, el lenguaje. Esto es algo en común que comparten todas las religiones abrámicas. No estarán de acuerdo en muchas cosas, pero sí coinciden en que Dios es la palabra. Dice la Biblia que en el principio ya estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Es de esa función entre el chango animal que habitamos y el lenguaje que nos abre las puertas al infinito que nace la propiedad divina. Digo, al menos en su mitología, ¿no? Para las religiones abrámicas, el único propósito del lenguaje no es comunicarnos entre nosotros, sino comunicarnos con Dios. Noam Chomsky no estaría de acuerdo. Dice el libro de Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjate eso, el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Bueno, esa es solo una cara de la moneda. Esa es la versión idealista. No idealista de que, ay, qué hermoso futuro me imagino. No, idealista en el sentido filosófico, de que son las ideas las que anteceden al mundo material, de que la realidad está formada por ideas. Una teoría más moderna del lenguaje, más materialista, te dirá que no, que primero son las condiciones materiales y que las ideas emergen de las condiciones materiales específicas del que las piensa. Ahora, escucha estos siguientes versos del Tao Te Ching para ver de qué lado batea Lao Tse. Sin nombre es el principio del cielo y de la tierra. Con nombre es el principio de todas las cosas. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La idea o la materia? Pues el Tao sin nombre no es ni siquiera una idea. No hay idea sin lenguaje. Es pura percepción. Pero al mismo tiempo habla del Tao con nombre, el lenguaje que le asignamos, y de él dice que emergen todas las cosas. Primero entendamos a qué se refiere Lao Tse con el Tao sin nombre. Mira, te voy a contar 3 verdades y tú las vas a escuchar y me vas a decir, ay, sí, ajá, pero no son verdades que se puedan hablar. O sea, yo te las puedo contar, pero no me vas a creer. Estas son verdades que tienes que experimentar, que te tienes que dar cuenta. Debes abrir los ojos. En la filosofía Zen, el momento de iluminación no significa que meditaste tan duro que baja el Buda y te sube al nirvana. No, la iluminación es más como abrir los ojos. Es el momento en el que te das cuenta, desde tu propia percepción, de alguna de estas 3 verdades. Las otras 2 se revelan como parte de esta y el mundo cambia. Es como estar en un cuarto oscuro buscando tu camino y de pronto alguien enciende la luz. Eso es la iluminación, un simple cambio de perspectiva. Entonces, la primera verdad que no me vas a creer es que todo está interconectado. No hay un algo que sea independiente de lo demás. Aún los seres vivos que parecen separados por su piel del mundo y el cosmos están hechos de ese mundo y ese cosmos. Necesitan consumir materia viva para mantener viva a su materia, y cuando ya no pueden más y su materia muere, sus cuerpos se descomponen en nutrientes para la vida que lo rodea. Es un mismo proceso. E incluso en sus procesos cotidianos. Cada segundo que pasa, interactúas con el mundo a tu alrededor con cada respiro. Con cada bocanada de aire que das, inhalas el oxígeno que las plantas producen y exhalas el dióxido de carbono del que se alimentan. El simple acto de respirar te conecta con todos los seres vivos a tu alrededor, porque la atmósfera no se va a ningún lado. De hecho, ese es el principal dato que llevó a James Lovelock a desarrollar su hipótesis de la Gaia. Al observar que el desequilibrio químico de la atmósfera tan grande y tan persistente en un universo que tiende todo el tiempo hacia el equilibrio, Lovelock notó que esta atmósfera sería imposible sin los seres vivos que la respiran. Pero al mismo tiempo estos seres vivos pues, no estarían vivos sin la atmósfera. De ahí llegó a su teoría de que la Tierra era una especie de ser autorregulado, no vivo, pero parecido. El aire se reconfigura todo el tiempo y pasa de plantas a animales en un ciclo sin fin. Ahora mismo, por ejemplo, estás respirando el último aliento de Julio César, o por lo menos una molécula. Este es un cálculo que hizo el físico Enrico Fermi. Primero calculó cuántas moléculas de aire había en una exhalación de aproximadamente 1 litro de aire, luego dividió el número de moléculas entre toda la atmósfera y llegó a la conclusión de que con cada inhalación existe un 99% de probabilidades de que respires al menos una molécula de ese aire. Pero también estás respirando el aire con el que habló Jesucristo, el gas mostaza de Verdún, la última exhalación del último dinosaurio. Solo respirar es evidencia de que todo está interconectado. Y la segunda verdad que emerge de todo esto es que no hay un yo. Como no existe un algo separado del todo y todo está interconectado, no hay una identidad individual de nada. No hay un objeto que tenga un yo separado del resto del universo. Ni siquiera un ser vivo, considera un árbol. Tú lo ves de lejos y dices, ahí está un árbol, pero acércate
y verás que no hay una parte suya que no sea del mundo. Las células en su exterior nacen y al morirse se vuelven corteza, mientras la corteza en su exterior muere y se reincorpora a la tierra. En su interior agua y nutrientes pasan por sus conductos, agua que se evaporará y viajará en las nubes a nutrir lejanos ríos, nutrientes que son en sí mismos los restos decadentes de otras plantas y animales muertos. Sobre el árbol viven aves que se alimentan de los insectos que habitan en sus raíces, en sus flores crece néctar que alimenta a los insectos que distribuirán su polen. La palabra árbol no es una identidad, no es un yo. Es más como una coordenada espaciotemporal para delimitar una fracción del infinito proceso interconectado del cual todos somos parte. Porque es mucho más fácil decir, mira ese árbol, que decir, mira ese fragmento de la realidad inmerso en el proceso simultáneo de regeneración y decadencia, intercambiando sustancias con su medio ambiente mientras sostiene la complejidad de sus procesos a través del mecanismo de la fotosíntesis. Podrías decir eso de cualquier planta. Y la tercera verdad es la inevitabilidad del dukkha. ¿Qué es el dukkha? Esta palabra del budismo, dukkha, tiene muchas traducciones: deseo, falta, hambre, incompletitud, vacío, pero significa todas estas cosas, así que llamémosle por su nombre, porque tiene un significado muy rico: dukkha. Schopenhauer creía que la vida es sufrimiento y que el sufrimiento es consecuencia del deseo, pero eso es porque estaba fusilándose a los budistas desde su idiosincrasia europea, donde muy modernos, muy seculares, pero aún guardaban esta metafísica aristotélica donde el mundo tiene un propósito, sentido, funciones, y el éxito humano está definido como cumplir tu propósito. Si no puedes cumplir tus deseos, si no puedes seguir tu propósito, entonces vas a desarrollar sufrimiento. Los budistas descubrieron mucho antes esto que la neurociencia nos confirma desde hace pocas décadas. No importa si alcanzas tus objetivos y cumples tus deseos, esta falta, este vacío, nunca se va. Evolucionamos para estar vacíos. Hasta los seres unicelulares deben tener codificada en su rudimentaria ontología toda una variedad de moléculas y nutrientes que necesitan, pero que no tienen, y que solo encuentran allá afuera, en el mundo. Y es de esta falta que surge nuestra percepción. Todo ser vivo que se mueve en el mundo debe percibir el mundo, o si no se muere. Esto es algo que descubrieron casi al mismo tiempo todos los ingenieros y desarrolladores involucrados en la inteligencia artificial, en especial aquellos tratando de desarrollar vehículos autónomos. Considera la rumba, no el baile, sino el robot ese que limpia pisos automáticamente. Casi al inicio de su proyecto, la inventora de la rumba se dio cuenta de que si vas a limpiar un cuarto de 2x2, entonces necesitas un mapa abstracto de ese cuarto de 2x2, con todos sus caminos y obstáculos. Necesitas un modelo del mundo. Esa parece ser la principal función de la mente: crear un modelo del mundo que te permita sobrevivir en él. En su principio de la energía libre, el neurocientífico Carl Friston define la mente como una máquina de predicciones que busca evitar la sorpresa por medio de inferencias bayesianas. O sea, percibes el mundo, creas un modelo de él y luego lo pones a prueba con tus acciones. Y así refinas tu modelo del mundo. Y luego ese modelo refinado del mundo lo pones a prueba con tus acciones y así lo refinas todavía más. Pero la creación de este modelo del mundo toma muchísimos recursos. Así que debes hacer un intercambio, debes hallar un balance. Porque si ocupas mucha energía en generar un modelo del mundo muy preciso, pero no dejas suficiente energía para otros procesos como comer, reparar tejidos o reproducirte, pues te mueres sin pasar tus genes a la siguiente generación. En cambio, si generas un modelo del mundo de muy baja resolución, puede que estés ahorrando recursos, pero ahí en esos detalles del mundo que no viste puede ocultarse un depredador. Y por eso evitamos la sorpresa, porque si algo te sorprende, si ahorita volteas y detrás de ti hay un hipopótamo rosa, entonces tu modelo del mundo estaba mal y tienes que reconfigurar tu modelo del mundo, crear uno nuevo que explique a este hipopótamo rosa, y los recursos que usaste en construir tu anterior modelo del mundo, pues básicamente los desperdiciaste. Y si estás desperdiciando recursos energéticos sistemáticamente, pues vas a tener una desventaja contra todos aquellos animales que no lo estén haciendo. Piensa qué pasa, por ejemplo, cuando alguien muy querido te traiciona. Es exactamente lo mismo. Tú tenías un modelo del mundo donde esta persona, a la que quieres mucho, la tenías conceptualizada de una manera y de pronto hace algo de lo que no la creías capaz. Entonces debes observar al mundo con atención y volvértelo a explicar. Y no solo en el presente, pasado y futuro también cambian. Recuerdas los dulces recuerdos con esta persona, pero ahora adquieren otro significado porque ya no sabes quién es esa persona. Y si antes te imaginabas un futuro juntos, ahora debes plantearte otros futuros que dependen de la nueva interacción que le das a este fragmento del cosmos que interpretas como la persona que te traicionó. Ya no puedes tener un futuro con esa persona, porque esa persona ya no existe. Era un concepto que estaba en tu cabeza y que ya no existe.
Considera algo más simple, la visión. Cuando tú miras un tomate rojo a 1 metro de distancia, no estás aceptando pasivamente una imagen, sino que la luz choca con la realidad enfrente tuyo y sus fotones entran a través del iris de tus ojos y hacen contacto con los millones de fotorreceptores en tu retina. Luego estos fotorreceptores mandan a través del nervio óptico un reporte de cuántos fotones están interactuando con él, y el cerebro construye, con base en estos datos que son solo señales eléctricas, casi una clave Morse en patrones de activación neuronal. El cerebro construye una teoría de cómo se ve el mundo allá afuera. Luego vas y pruebas este tomate y tu modelo del mundo se amplía. Aroma y gusto te ayudan a hacer más preciso tu modelo de este tomate, pero una vez más, no solo aceptas pasivamente el aroma y el gusto del jitomate, sino que las glándulas en tu lengua y tu nariz, entrenadas por miles de millones de años de selección natural, ya se han adaptado para responder favorablemente a los alimentos nutritivos y ricos en calorías, mientras que cuando entran en contacto con alguna toxina, desencadenan una reacción sensorial negativa. Esto es producto de la selección natural. En su libro La fruta, el árbol y la serpiente, la primatóloga Lynn A. Isbell se pregunta cómo desarrollamos tan buena visión. Porque la verdad es que los primates tenemos una excelente visión, en especial los seres humanos, comparado con el resto de los animales. Y la autora se remite a las presiones medioambientales que nos acompañaron durante nuestra larga evolución. Por un lado, el alimento. Los changos que tenían una visión a color más sofisticada podían distinguir qué frutas estaban más maduras, qué alimento era más denso en calorías, lo que les daba una ventaja evolutiva, más probabilidades de pasar sus genes a la siguiente generación. Y por otro lado, los depredadores. Las serpientes siempre fueron el terror de los primates, y nuestra visión a detalle tuvo que ponerse a la par de su camuflaje para poder evitarlas. Los changos que veían antes a las serpientes podían escapar antes de ellas, y los que no, pues se morían y no pasaban sus genes a la siguiente generación. La prueba de esta carrera armamentista de las percepciones, Lynn la encuentra en los lémures de Madagascar. Como evolucionaron en una isla con pocas serpientes y con comida abundante, pues su visión apesta. No hay incentivos para invertirle tantos recursos energéticos a la visión, que es un sentido muy caro. Pero esto significa que las recompensas o castigos de nuestro organismo, la qualia, como dicen los filósofos, estas sensaciones de placer y dolor que mueven a nuestro cuerpo animal, vienen de adentro. No es que nos guste la miel porque es dulce. La miel es dulce porque nos gusta. Evolucionamos esta percepción del placer al saborear un alimento denso en calorías porque seguramente había changos hipsters a los que no les gustaba la miel. La selección natural realmente explora todos los caminos, pero estos changos al negarse a un alimento que podía darles tanta energía en tan poco tiempo, pues tenían una desventaja evolutiva. Antes de ponerle lenguaje a la vida, nuestro cerebro integra la información que obtienen los sentidos de la realidad incolora, inodora, insabora, y nuestro cerebro crea una realidad con colores, olores y sabores. Pero estas sensaciones vienen desde adentro. Básicamente las estamos alucinando. Como dice el neurólogo Anil Seth, la percepción es una alucinación bajo control y la alucinación es una percepción fuera de control. Percibimos a la realidad de la que emergen el cielo y la tierra, pero luego la partimos en cachitos conceptuales que podemos compartir por medio del lenguaje, y de estos nombres que le damos es que nacen las cosas. Pero estas cosas son solo símbolos, no son propiedades de la realidad. Y si confundes la realidad con los símbolos que la representan, pues es como ir a un restaurante y comerte el menú. Por eso me encanta el Tao, es una filosofía bien iconoclasta. Y luego dice, desde el no ser, comprendemos su esencia. Desde el ser, observamos su apariencia. Hay otras traducciones que dicen desde el no yo, o desde el yo, o desde la falta de un yo, pero me gusta más esta del no ser. Aquí en el siglo XXI, que tenemos un vocabulario de la mente más sofisticada, podemos distinguir este ser y no ser como la mente racional y la mente inconsciente. Cuando hacemos uso de la mente racional se siente como ser. Cuando el cuerpo se encarga de todos los procesos y reacciones involuntarias, se siente como no ser. Considera la belleza, imágenes que provocan emociones. ¿Tú decidiste sentirlas? No, la reacción simplemente te sucede. Puedes racionalizarlo e incluso investigar el fenómeno, puedes observarlo y descubrirás este debate que tienen los biólogos acerca del origen de la belleza. El consenso científico parece ser que la belleza entre animales es como un mensaje comprimido de la adaptabilidad genética y la compatibilidad que tienes con ese otro espécimen. Pero hay otros que dicen que sí, la belleza comienza como eso, pero eventualmente se convierte en su propia cosa y la belleza evoluciona por la belleza misma. Pero cuando ves una persona hermosa en la calle, no piensas, esa persona y yo somos tan compatibles que nuestros hijos tendrán una gran adaptabilidad. No, simplemente sientes un flechazo. Y puedes observarlo,
Puedes oponerte, pero tú no decides sentirlo, simplemente lo sientes y ya. Desde el no ser, tu percepción y tu intuición entienden la esencia. Para la mente racional solo queda el mundo de las apariencias. Y esto nos lleva al último párrafo del capítulo que habla acerca de los límites del yo. Esencia y apariencia tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Ya hablamos de cómo para moverte dentro del mundo necesitas crear un modelo del mundo, pero además necesitas un modelo de ti mismo dentro del mundo. La rumba necesita un modelo del cuarto que va a limpiar, pero también necesita un modelo de sí misma para saber por dónde sí cabe y por dónde no. Tú eres un poco más complejo que una rumba, así que necesitas un concepto mental de cuánto miden tus brazos para no pegarte cuando te muevas, de cuánto miden tus piernas para caminar sin tropezarte, necesitas información sensorial interna para saber a qué velocidad respiras o si ya te dio hambre o si ya te dio sed, pero además somos seres sociales, evolucionamos para sobrevivir en grupo, así que necesitas un modelo mental de los changos a tu alrededor, a quienes les caes bien, a quienes les caes mal, cuál es tu relación específica con ellos y cuál es tu reputación. Este modelo de ti mismo dentro del mundo, igual que tu modelo del mundo, es solo una idea. Es una hipótesis que tienes de cómo te ven otros seres sociales desde su percepción. Es una conclusión a la que has llegado a partir de la información que integran tus sentidos. Es solo una idea de pertenencia, es como irle a las Chivas, es como irle a la América. Pero igual que el mundo, no existe fuera de tus percepciones. Por eso digo que los seres humanos somos profecías autocumplidas. Ten mucho cuidado con la forma en la que hablas, del mundo y de ti mismo. Porque tu cerebro no evolucionó para hacerte feliz o para darte una vida plena, no. El cerebro es un mecanismo de predicciones bayesianas y su única función es evitar la sorpresa. Entonces cuando dices, ay, soy un pendejo, siempre la cago, no sirvo para nada, cuidado, porque estás incorporando estos juicios a tu modelo del mundo. Y no estoy diciendo que lo decretas y se hace realidad. No, tu percepción no tiene control sobre la realidad allá afuera. Pero tu autopercepción sí tiene control sobre tus acciones y pensamientos, y la mente prefiere tener la razón que ser feliz. Entonces, si la realidad es una hipótesis que construimos a partir de aquellos estímulos a los que les ponemos atención, al decir, soy un pendejo, estás calibrando a tu percepción para buscar evidencia de que eres un pendejo, y cuando tengas oportunidad de actuar para demostrarlo, vas a confirmar tu propia teoría. Lo mismo si dices, el mundo es una mierda, nada va a cambiar. La mente no evolucionó para mejorar al mundo, sino para evitar la sorpresa, y a cada paso estarás ignorando la evidencia de que el mundo puede mejorar para ponerle atención a las pruebas de que, en efecto, el mundo es una mierda y no vale la pena hacer nada al respecto. Los seres humanos somos profecías autocumplidas. Aún así, el ego no existe, pero como estorba. Hemos decidido que este va a ser el siglo del yo. A esta idea, a este modelo de uno mismo dentro del mundo, le hemos dedicado nuestra tecnología, nuestras instituciones y nuestra economía, al ego, bajo el argumento de que es de esta autopercepción con nombre y lenguaje que vienen todas las decisiones, bajo la idea de libre albedrío. Pero ¿qué tan libre es el libre albedrío? Considera un famoso estudio de la Universidad de Columbia, donde examinaron las decisiones de varios cientos de jueces. Estos son jueces, gente muy preparada, que estudia la ley y a la que contratamos precisamente para decidir desde la razón y el conocimiento el destino de otras personas. En particular, estos eran jueces que evaluaban el caso de criminales convictos que solicitaban la libertad condicional. Adivina qué factor predice si les van a dar la libertad o no. No era ni el crimen que habían cometido, ni la severidad de la sentencia, ni la buena conducta, ni cuántos años hayan pagado. El factor definitivo que más predecía si los jueces iban a otorgarle o no la libertad a estas personas era la hora, porque a lo largo del día la probabilidad promedio de que otorgaran la libertad era del 65%, pero alrededor del mediodía, cuando el juez aún no había comido, la probabilidad bajaba a cero, a cero. Los comentarios acerca de este estudio dicen no me lo podía creer, 0%, solo porque el juez tenía hambre. Y estos son datos de cientos de jueces, a los que elegimos precisamente por su libre albedrío. Pero estos jueces siguen siendo seres humanos. Su razón existe al borde del cuerpo de chango que habitan, con todos sus impulsos y necesidades. Considera el experimento de Libet. Benjamin Libet conectó sensores de actividad cerebral a la cabeza de varios participantes y luego les dio un reto. En una caja había 2 botones, cada uno con un foquito arriba. El reto era oprimir el botón que ellos decidieran, desde su libre albedrío, antes de que se prendiera el foquito. Y al principio era muy simple.
En lo que se estaba calibrando la máquina, el participante decidía oprimir un botón, lo oprimía y luego se prendía la luz. Pero como al tercer o cuarto intento, el reto se volvió imposible, porque en el momento en el que el participante decidía qué botón oprimir, antes de que pudiera mover un dedo, la luz ya se había prendido. ¿Qué pasó ahí? Bueno, cuando analizaron la información de este experimento, descubrieron que 500 milisegundos antes de que la mente consciente tomara una decisión, ya había información inconsciente que la delataba. Esto significa que la decisión consciente no determina nuestras acciones. Hay varias maneras de interpretar los resultados de este experimento. La más común es decir que no existe libre albedrío, estamos determinados y la ilusión de decisión es más como un reporte de algo que ya está ocurriendo en el cuerpo. Daniel Dennett y Slavoj Žižek coinciden en que sí tenemos cierta libertad de acción, pero solo es la libertad de ponerle freno a estos impulsos, que en nuestros deseos y motivaciones estamos determinados, pero siempre podemos decir que no. Yo les diría que ok, pero ¿por qué te negarías a tus propios impulsos? Solo por moral o ideología, y estas tampoco vienen de ti. Entonces, ¿de dónde vienen? Si tú no tomas esta decisión, entonces, ¿quién la toma? Una vez hablamos con Anil Seth y le preguntamos justamente acerca de la ilusión del libre albedrío. ¿Cuál es su función? ¿Por qué la evolucionamos? ¿Por qué Dios me castigas de esta manera? Lo que nos dijo Anil Seth es que en efecto el libre albedrío no existe, en el momento presente estás determinado por tus impulsos, pero aún así tú tienes el recuerdo de que quizá había algo que podías hacer, quizá pudiste haber tomado otro camino. Tienes esta idea del mundo que sería si tan solo hubieras tomado otra decisión. Anil Seth teoriza que quizá esta ilusión del libre albedrío sirva para cuando encontremos una situación similar en el futuro. Ya que en la mente exploramos todos estos caminos, ya no estamos tan determinados en el futuro por esta información nueva. Ya no nos toma la situación por sorpresa y podemos actuar distinto. A esto se refiere el Tao con que esencia y apariencia tienen el mismo origen. Tu mente racional se siente distinta de los impulsos automáticos del cuerpo, del mismo modo que el cuerpo se siente separado del cosmos del que emerge. Pero al final todos emergimos del mismo cosmos. Diría James Lovelock que todos somos procesos de la Gaia, pero la Gaia misma emerge de este Tao, indescifrable bajo nuestras percepciones. De toda la complejidad del cosmos emerge tu cuerpo, con tus sentidos y tu mente, donde llegaste a la conclusión de que eres un tú, pero ese tú es solo una idea. Debajo de esa idea tú eres el cosmos, observándose a sí mismo mientras juega a ser un chango. Yo soy un proceso muy similar, pero que emerge del mismo Tao. Tú y yo somos el mismo proceso que se observa a sí mismo desde distintas caras. Por eso aquí siempre estamos diciendo que tú eres yo y yo soy tú. Y mira qué bonito cierra este capítulo, cierra circular, admitiendo la misma ignorancia con la que comienza. Su identidad es el misterio. Es otra forma de admitir que no sabemos y que no podemos saber, pero ese no saber es el nombre que se le da. En este sentido, el Tao es bien similar al Wakantanka, que era la divinidad de la tribu de los Sioux. Wakantanka, los colonizadores lo tradujeron como Dios o el Gran Espíritu, pero su traducción literal es el Gran Misterio. Para ellos eso era su Dios, que vivía en todas las cosas, un gran misterio. Y como el Tao te diría, dándole la razón a todos los científicos, poetas, filósofos y exploradores que han sentido en su corazón esta curiosidad y el asombro que nace de lo desconocido, en el misterio está la puerta de toda maravilla. Nos vemos la próxima semana.